Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Yo soy Mari del canal Mari Tejidos y hoy vamos a elaborar un paso a paso que sé que les va a gustar. Este es el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Detállenlo muy bien, miren qué hermoso. Es un bolso clásico elaborado con punto puff y viene en combinación de colores. Si este modelo te ha gustado y te es de utilidad la clase, no olvides dejar un comentario como muestra de agradecimiento para que me motives a mí a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Ahora sí, vamos a los materiales y al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar este proyecto. Tengo tijeras, cinta métrica, aguja de tejer, esta es de 3 milímetros para esconder hebra, aguja de tejer de 6 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal, 4 marcadores de punto, un broche de sapito, este no viene con tornillos, miren que trae dientecitos, tiene 5 centímetros de largo. Tengo 2 argollas de fuerza, esta la vamos a usar para los laterales. En caso de que no consigan estas, pueden estar usando media luna o estas que son rectangulares. En caso de que no consigan ninguna de esas, Mari, no consigo ninguna, bueno, pueden estar usando también estas argollas mosquetones, son de 2 centímetros de diámetro. Estas las vamos a usar para colocar la cadena y estas de 3 centímetros la vamos a estar usando para colocar la asa. Aquí tengo una cadena de 90 centímetros de largo. Miren que es una cadena de aluminio gruesa, bastante resistente. Si quieres adquirir estos herrajes, los puedes comprar en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. Voy a estar trabajando con trapillo ovillo, un trapillo pluma súper livianito, suavecito al tejer. Aquí tengo 4 discos. Cada disco viene en presentación de 250 gramos. Es un trapillo de 3 centímetros de ancho. Y lo pueden trabajar con agujas de 5 a 7 milímetros. Antes de comenzar este proyecto o cualquier otro, lo primero que debemos hacer es estirar y organizar bien nuestro trapillo para garantizar un mejor trabajo. Entonces miren que aquí ya lo tengo organizado, ya lo he estirado. Me gusta este material porque al estirarlo miren que recoge las punticas, miren que se guarda. Esto me va a ayudar a tener un mejor acabado en el punto. Miren qué bonito, queda en forma de tubito. Vamos a realizar ahora un nudo deslizado. Para las que son nuevas y no saben cómo hacerlo, toman la aguja con la puntica hacia abajo, dan vueltas sobre el trapillo, toman hebra y pasan dentro de la orejita que tienen en el ganchillo. Hay varias formas de realizarlo. Para mí, sin duda, esta es la más sencilla. Ustedes pueden ir probando y adaptarse a la que mejor le parezca. Aquí tengo orejita en el ganchillo. Tomo hebra y deslizo dentro de esta. Aquí he realizado cadeneta. Tomo nuevamente hebra y deslizo dentro de esta. Tengo la segunda. Deslizo nuevamente. Este es el proceso que vamos a realizar hasta llegar a las 54 cadenetas. Ya realicé las 54 cadenetas. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a realizar ahora la primera vuelta y esta lo vamos a hacer de la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda lomita. Esta primera la vamos a dejar como punto de altura. Entonces pasamos debajo de la segunda lomita y vamos a realizar un punto bajo. Debajo de la siguiente realizamos un punto bajo y en la tercera lomita no vamos a realizar ningún punto. Nos vamos a saltar ese punto. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Pasamos la aguja debajo de la lomita y realizamos un punto bajo. Tenemos el primero, pasamos debajo de la segunda lomita y vamos a realizar el segundo punto. Aquí en este primer punto pueden colocar un marcador. Ya tenemos los 2 puntos bajos. Más adelante les voy a mostrar por qué colocamos este marcador. Vamos ahora a realizar el tercer punto.
lo deberíamos hacer en esta lomita, pero nos vamos a saltar esta lomita. Entonces vamos a trabajar en la siguiente. Para no encoger el tejido, vamos a realizar una cadeneta al aire que va a reemplazar el espacio del punto y vamos a trabajar en la siguiente lomita, saltando una en la siguiente. Realizamos un punto bajo, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Miren que aquí nos queda cadeneta al aire y el espacio abajo, miren aquí donde se ve, tenemos dos puntos, vamos a realizar acá el otro para completar los dos. Tenemos dos puntos, realizamos cadeneta al aire, saltamos el punto de abajo y trabajamos en el siguiente. Realizamos el otro punto, cadeneta al aire, saltamos una lomita, completamos los dos y miren cómo va el tejido. Aquí tenemos dos punticos juntos y nos hemos saltado uno, dos punticos juntos y nos hemos saltado uno. Siempre que nos saltemos un punto, en la parte de arriba vamos a hacer cadeneta al aire para completar ese espacio y evitar que el tejido se nos encoja. Miren que tenemos la misma cantidad de puntos abajo, es la misma que llevamos arriba. Vamos a seguir trabajando esta misma secuencia hasta llegar al último punto. Ya estoy aquí en el final. Miren que los puntos encajaron exacticos, completicos, no nos sobró ni un punto ni nos ha faltado ninguno. Entonces, si a ustedes les sobra o les falta, verifiquen que este proceso lo hayan realizado bien hecho. Aquí estamos en los últimos tres puntos, ya realicé cadeneta al aire, vamos a trabajar los últimos dos puntos bajos. Dejamos este espacio, este punto y trabajamos en estos últimos dos. Miren, así nos ha quedado el tejido. Hemos completado 18 bloquecitos de punto. Bloquecitos son 1, 2, 3, 4. Son los dos punticos juntos. Les voy a dar las medidas hasta aquí para que tengan una guía. De largo tenemos 49 centímetros. Nos ubicamos nuevamente en el último punto bajo que realizamos y vamos a tejer dos cadenetas al aire, una y dos. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a comenzar a trabajar los puntos puff. Vamos a realizar primero un punto bajo y lo vamos a hacer en el primer espacio donde hemos saltado el punto. Mírenlo aquí donde está. Pasamos la aguja debajo de toda esa cadeneta y realizamos el primer punto, dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Nos tiene que quedar así. Y el primer punto puff lo vamos a hacer pasando la aguja en el espacio donde está el punto deslizado del inicio. Miren aquí donde le he dejado esta colita, no la he guardado para que se guíe. Mirenla aquí, en este espacio. Ahí vamos a pasar la aguja y vamos a realizar el primer punto puff. Pasamos la aguja, vamos a tomar hebra, vamos a tratar de que la hebra esté bien organizada y con la abertura hacia arriba. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y miren que la hebra de este lado nos quedó bien organizada y la abertura quedó hacia adentro. Aquí realizamos el primer punto y vamos a colocar ahora orejita en el ganchillo de esta forma. Pasamos nuevamente la aguja, esto lo vamos a hacer 3 veces. Aquí si ven que el trapillo viene mal, nuevamente sacan y acomodan el trapillo. Miren que viene abierto.
Miren, así nos tiene que quedar. Ya tenemos 2 buclecitos. Colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo y vamos a realizar el tercero. Siempre organizándolo muy bien. Este es un punto de mucha paciencia. No es un punto que se hace corriendo ni a la ligera. Deben tener tiempo para realizar este punto porque hay que acomodar las hebras, hay que organizarlo bien. Miren que todos los puntos tienen la misma altura y no los he realizado muy altos para que no se me abra. Miren que están bastante ajustaditos, pero no están apretados, están ajustados. Entonces aquí tomamos nuevamente hebra, tratando de que siempre esté organizada de la parte de adelante y de la parte de atrás. Esta última hebra, miren que aquí tenemos en el ganchillo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 que hemos pasado dentro de este espacio y 3 que hemos colocado sobre el ganchillo. Esta es la número 7 y con esta hebra vamos a hacer el cierre de todas estas. Entonces ya tenemos hebra sobre el ganchillo, vamos a pasar la aguja dentro de todos los buclecitos. De esta forma sacamos, ajustamos muy bien. Aquí sí ajustamos bien, tomamos hebra y cerramos. Ya tenemos nuestro primer punto puff. Aquí si ven un poquito, lo acomodan. Y de la parte de atrás tratemos de que también nos quede bien organizado. Vamos a realizar el segundo punto, pero antes de ese punto puff siempre se realiza un punto bajo primero. Entonces realizamos el punto bajo en los espacios que hemos dejado, pasando la aguja debajo de esa cadeneta. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por esas dos. Ya aquí tenemos el punto bajo. Vamos a trabajar ahora el punto puff. Si se les ve así, no se preocupen que a medida que vayan trabajando los puntos, ella se va a ir acomodando. Vamos a realizar el punto puff y lo vamos a hacer pasando la aguja. Miren aquí, tenemos el primer punto, levantamos un poquito y debajo de ese punto vamos a ver dónde realizamos el primer punto bajo. Miren aquí donde está, en el primer espacio. En ese espacio vamos a pasar la aguja, vamos a tomar hebra, damos altura, nivel de la orejita que está en el ganchillo, colocamos hebra sobre el ganchillo y pasamos nuevamente la aguja. Tomamos hebra, damos altura, colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo y pasamos nuevamente la aguja. Miren que hemos pasado la aguja dentro del espacio 3 veces para realizar 3 bucles. Entonces aquí tenemos los 3 bucles bien organizados y de la parte de atrás también están organizados. Ya tenemos las 6 orejitas sobre el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y vamos a pasar por todas ellas. Así estamos realizando el cierre. Ajustamos aquí un poquito y cerramos. Vamos a realizar el tercer punto. Miren en los espacios que ya les he mostrado, realizamos el punto bajo. Y en el espacio anterior donde realizamos el punto pasado, vamos a pasar la aguja por ahí y vamos a hacer el punto puff. Vamos a hacerlo 3 veces. Tengo una, colocamos hebra sobre el ganchillo, paso nuevamente, 2, ajusto muy bien, coloco hebra sobre el ganchillo, paso nuevamente,
Si ven que la hebra no viene organizada, no realicen el punto. Saquen la aguja y vuelvan a pasar nuevamente. Aquí doy altura, siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomo la última hebra y esta es para cerrar el punto. Ya aquí tengo 6 bucles sobre el ganchillo. Ahora cierro. Ajusto, tomo hebra y cierro el punto. Y aquí tengo el tercer punto puff y de este lado verifico que quede bien organizado. Si de este lado te queda así, suelta nuevamente el punto y realízalo de nuevo. La idea es que el punto quede organizado de un lado y del otro también te quede organizado. Entonces, ¿qué hacemos? Soltamos nuevamente el punto y lo realizamos. Ya tenemos aquí los 3 puntos largos, pasamos dentro de todos y cerramos. Verifiquemos de la parte de atrás, miren que quedó bien organizado el punto. Vamos a hacer el siguiente. Trabajamos primero el punto bajo y dentro del espacio donde realizamos el punto anterior vamos a hacer el punto puff. Cerramos el punto. Miren cómo nos va quedando de este lado, bien organizado de ambos lados. Pasamos al siguiente punto, primero el punto bajo y después el punto puff. Tenemos las 3 hebras bien organizadas y de este lado también. Tomamos la última y vamos a cerrar. Y ajustamos y cerramos. Si es primera vez que vas a tejer estos puntos y no te salen, no te estreses, no te preocupes, no siempre salen a la primera. Es un punto que requiere bastante paciencia, bastante dedicación y a veces practicarlo muchas veces para que nos puedan salir. Entonces vamos a elaborar los puntos de este lado de la misma forma como les he explicado paso a paso. Si no les sale a la primera, suelten y vuélvanlo a intentar. Lo vamos a hacer hasta llegar al penúltimo punto y el último los voy a realizar con ustedes. Ya he realizado el penúltimo punto. Vamos a trabajar ahora el último punto puff, pero primero vamos a hacer el punto bajo. Este lo vamos a hacer aquí donde habíamos colocado el marcador. Entonces retiramos, pasamos la aguja debajo de esa cadeneta, realizamos un punto bajo. Miren que no lo estamos ajustando mucho y en el espacio donde realizamos el punto bajo anterior, ahí vamos a trabajar el último punto puff. Pasamos la aguja dentro de ese espacio. Aquí, para que el punto no se te baje, te puedes ayudar con una aguja más delgada y la pasas aquí en el último punto. Este es un truquito que te doy. Entonces acomodamos la hebra
Aquí damos altura. Así de esta forma. Colocamos hebra sobre el ganchillo. Pasamos nuevamente. Damos altura. Colocamos hebra sobre el ganchillo nuevamente y vamos a realizar el último punto. Aquí. Tomamos hebra y con esta vamos a hacer el cierre de los puntos. Aquí la sacamos la aguja. He finalizado esta primera vuelta de puntos puff. Miren cómo nos han quedado. Están bien organizados, bien acomodados. Esta es la parte de adelante y miren la parte de atrás. Hemos realizado en total 18 puntos. Te recomiendo que al momento de trabajar este punto lo hagas con trapillo de algodón extra licrado o trapillo texturizado. También lo puedes trabajar con trapillo pluma de trapillo ovillo porque son trapillos livianos. Si lo realizas con otro tipo de trapillo, uno más áspero, el bolso te va a quedar muy pesado. Entonces siempre trata de usarlo con materiales que sean muy livianos, y si el trapillo es muy delgado, de 1 centímetro, centímetro y medio, en vez de realizar 3 puntos dentro de un mismo espacio, vas a realizar 4 puntos dentro de un mismo espacio para que tengas un punto con un buen volumen. O sea, para que el punto no te quede tan flaquito, puedes realizar 4 bucles. Nosotros estamos trabajando 3 bucles porque nuestro trapillo es de 3 centímetros de ancho. Vamos a continuar con la segunda vuelta. Vamos a realizar la otra vuelta de este mismo color y ya la tercera vuelta hacemos el cambio de tono. Entonces aquí tenemos orejita en el ganchillo. Realizamos una cadeneta al aire y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a realizar el punto bajo. Miren que aquí tenemos 2 cadenetas al aire, la primera y la segunda que realizamos ahora. Esto es para darle altura al punto puff al primero. Entonces vamos a contar 1, 2. Después de estas 2 primeras cadenetas contamos 1 y 2 en la segunda. Aquí en este espacio, debajo de esta cadeneta, vamos a realizar el punto bajo. No lo vamos a hacer aquí. Aquí no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer antes, aquí, en esta primera cadeneta que está antes del punto. Esta es la cadeneta del punto. Vamos a trabajar los puntos bajos y los puntos puff en la cadeneta que está antes del punto. Miren aquí, esta. Entonces si contamos viene siendo 1, 2, 3, la cuarta cadeneta. Vamos a trabajar ahora el punto puff y ese lo vamos a hacer aquí. Miren esta hebra larga. Pasamos la aguja dentro de esa hebra y ahí vamos a trabajar el punto. Acomodamos muy bien el trapillo. Pasamos la aguja. Tomamos hebra. Damos altura. Acomodando la hebra muy bien sobre el trapillo. Aquí colocamos nuevamente hebra. Traten de que siempre la hebra esté bien organizada, por favor. Colocamos sobre el ganchillo. Pasamos nuevamente. Damos altura. Colocamos hebra sobre el ganchillo y pasamos nuevamente. Colocamos hebra nuevamente sobre el ganchillo y ahora vamos a cerrar. Ajustamos y cerramos ese punto. Vamos a hacer ahora el siguiente punto bajo. Vamos a ubicar, contamos 1, 2 y 3. En la tercera cadeneta
debajo vamos a hacer el siguiente punto bajo. Miren que el cuarto punto ya es donde nace el punto puff. Entonces siempre contamos desde donde realizamos el primer punto, contamos 1, 2 y en la tercera cadeneta debajo vamos a realizar el punto bajo. 1, 2 y 3. Abrimos un poquito el punto y aquí vamos a ver dónde realizamos el punto bajo anterior. Dentro de ese mismo espacio vamos a realizar el segundo punto puff. Pasamos la aguja dentro de ese espacio, colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos nuevamente la aguja. Miren que ya hemos tomado hebra sobre el ganchillo, pasamos la aguja nuevamente, tomamos hebra, damos altura, colocamos hebra sobre el ganchillo y vamos a realizar el tercer punto. Acomodamos nuevamente la hebra y vamos a hacer el cierre. Aquí ajustamos y cerramos. Vamos a contar 3 puntos, 1, 2 y en el tercero realizamos el punto bajo. Ahora abrimos un poquito aquí y nos ubicamos donde realizamos el punto bajo anterior. Ahí vamos a realizar el punto puff y vamos a realizar el primer punto. Realizamos el segundo y aquí tenemos la hebra para hacer el cierre. Ajustamos y cerramos. He finalizado la segunda vuelta y miren cómo se ve la trenza. Los puntos están bien definidos, bien organizados. Miren que no se ven abiertos y tampoco se ven muy apretados, están ajustaditos, de ambos lados quedaron bien bonitos. Y aquí vamos a realizar ahora la tercera vuelta. Les voy a explicar cómo van a hacer el cambio de color. Si se preguntan, Mari, quiero combinar la trenza con 2 colores, claro que lo puedes hacer, puedes combinar los colores que desees, ya lo puedes hacer a tu gusto. Aquí te voy a explicar cómo lo vas a hacer. En caso de que quieras combinar la trenza, vas a aplicar el mismo cambio de color. Aquí ya tenemos la cadeneta de altura. Vamos a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el cuarto vas a pasar la aguja como si fueras a realizar el punto bajo normal. Y ahí vas a tomar el otro color. Yo voy a estar usando este. Vas a dejar una hebra de este tamaño. Aquí vas a realizar el punto. Esta hebra es la que vamos a cortar. No lo vamos a hacer tampoco tan cortica. Vamos a cortar de este tamaño. No estamos realizando la unión antes de realizar el primer punto. ¿Por qué? Porque si tú realizas la unión y después sigues tejiendo, no sabes dónde te va a quedar esa unión. Entonces te puede quedar visible. Así de esta forma controlamos dónde vamos a hacer la unión. La unión la voy a hacer aquí atrás en este espacio. Entonces voy a llevar esta hebra
hacia atrás. De esta forma. Y aquí voy a realizar la costura. Es una costura sencilla con aguja e hilo. Bueno, vamos a cortar esta hebra. Y esta hebra también. Ahora sí, pueden acomodar muy bien la costura. De esta forma hemos realizado la unión. Queda aquí atrás porque en este espacio es donde nos va a quedar el próximo punto puff. Quiere decir que este nudito lo vamos a tapar. Aquí vamos a comenzar realizando ahora el punto puff debajo de esta hebra. Siempre acomodándolo muy bien. Tomamos hebra nuevamente y vamos a hacer el cierre del punto. Contamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a realizar el punto bajo. Miren cómo se ve el punto de este lado. Ahora les voy a mostrar dónde realizamos la costura. Miren cómo quedó. Miren que no se nota nada. El punto está plano porque no realizamos ningún tipo de volumen. Y de la parte de abajo, miren dónde está esa costura. Quedó perfecto, no se nota dónde se realizó la unión. Esta es la forma más sencilla que he puesto en práctica y que me ha funcionado. Vamos a realizar ahora el segundo punto y lo vamos a hacer de la misma forma como les he explicado los demás. Ya realicé el penúltimo punto, vamos a trabajar el último. Les quiero mostrar aquí porque a veces esta última cadeneta se esconde. Miren que solamente visible tenemos 1 y 2. Entonces se preguntan, Mari, es que al final solamente me quedan 2 cadenetas. No, quedan 3. Miren la lumita que queda aquí arriba, la vamos a rodar hacia abajo y miren dónde está la tercera cadeneta. Seguimos el proceso, contamos 1, 2 y 3. Aquí vamos a realizar el último punto bajo. Trabajamos el punto puff. Aquí ya cerramos el punto. Vamos a realizar cadeneta al aire y vamos a dar vuelta al tejido. Aquí vamos a trabajar con el mismo color la cuarta vuelta. Voy a realizar esta vuelta con esta tonalidad. Así nos ha quedado la unión de los dos colores. Voy a seguir trabajando
los puntos puff con esta tonalidad, voy a realizar 2 vueltas. Al finalizar esta voy a unir este otro tono y voy a realizar otra trenza con este color. Sigo trabajando y ya les muestro cómo vamos a continuar. Ya he finalizado la pieza, he completado las 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren cómo quedó la combinación de colores de hermosa y cómo se ven los puntos de bien acabados. Miren que de este lado se ven parejos y de este otro lado también quedaron bien organizados. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 44 centímetros y de ancho tiene 17 centímetros y medio. Vamos a realizar ahora una vuelta alrededor de la pieza de puntos bajos sencillos. Lo puedes realizar del color que tenga la pieza o puedes agregar un color neutro. Vamos a ubicarnos aquí donde está el último punto y vamos a cortar la hebra. Aquí, si usted desea, puede pegar la hebra nueva o simplemente saca y va a esconder. Puede esconderla debajo de los puntos. Entonces vamos a esconderla en zigzag para acá de este lado. Y acá de este lado. Lo pueden hacer hasta que desaparezca. Con esta hebra vamos a realizar el mismo proceso. Aquí si quieren pueden soltar el nudito para que no les quede ese nudo ahí. Ajustan. Pasan de la parte de abajo del punto como hicimos del otro lado. Y lo van escondiendo debajo de los puntos de esta forma. Este es el color que voy a estar usando para realizar el borde. Ustedes pueden usar el color que deseen. Vamos a comenzar en esta esquina. Vamos a trabajar 2 puntos y el último lo vamos a hacer al momento de finalizar la vuelta. Vamos a pasar la aguja debajo de este primer punto y ahí vamos a realizar el aumento. Pasamos la aguja, tomamos la hebra y vamos a realizar un punto. Vamos a realizar el otro punto y vamos a ir escondiendo la hebra que nos ha quedado. Aquí para realizar la orilla, este borde, vamos a trabajar una secuencia. Ya les explico cómo lo vamos a hacer. Miren que aquí tenemos 2 puntos. Vamos a realizar estos 2 puntos y vamos a dejar este no lo vamos a trabajar. Miren, aquí podemos identificarlo. Vamos a trabajar uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Por qué vamos a hacer eso? Si trabajamos punto bajo debajo de cada cadeneta, se nos van a apilar los puntos, nos van a quedar muy apilados. Entonces, para darle espacio y que nos pueda quedar la pieza rectecita, vamos a hacer este proceso. Trabajamos, miren que realicé el punto de altura en la primera cadeneta. En las 2 cadenetas siguientes, vamos a realizar un punto bajo, un punto bajo. En la que sigue, que es esta, no vamos a realizar puntos, vamos a trabajar en la siguiente y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5.
esta viene siendo la cadeneta número 6, aquí no vamos a trabajar. Entonces trabajamos en la que sigue, 1, 2, 3, 4 y 5 y seguimos en la número 6 donde no vamos a trabajar. Entonces vamos a estar trabajando un espacio aquí. Miren que aquí tenemos los dos puntos encima y este es el que está en el centro. Vamos a trabajar uno no, uno sí, uno no, uno sí, siguiendo esa secuencia. Vamos a comenzar con los dos puntos bajos. Aquí en el tercer punto, el que está en medio de los dos puntos puff, ese punto no los vamos a saltar y vamos a trabajar en el siguiente. Entonces aquí empezamos a contar 1, 2, 3, el que está en el centro, 4, 5 y miren que aquí en el punto 6 es el que está en el centro. Entonces como este no lo trabajamos, este sí, este no lo trabajamos. Pasamos al siguiente punto, este no, el que sigue. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos al punto número 6, ese no lo trabajamos. Saltamos al siguiente y iniciamos nuevamente el conteo. 4, 5 y aquí tenemos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el punto número 6 y aquí nos queda un punto. Miren aquí donde está. Vamos a saltar ese punto y trabajamos en el siguiente. Miren cómo quedó la pieza. ¿Qué tal si no nos hubiésemos saltado los puntos? Nos hubiesen quedado unos puntos muy apretados, miren. Vamos a realizar aquí en la esquina, ahora el punto de aumento, 3 puntos dentro de ese mismo punto. 1, 2, 3. Vamos a trabajar en estos espacios un aumento triple. Aquí donde están las V, vamos a realizar 3 puntos. Y aquí donde está este espacio, vamos a realizar un punto. Vamos a pasar la aguja no por encima, sino que la vamos a llevar acá abajito. Abrimos un poquito y vamos acá abajo. Miren aquí donde pasó la aguja. Aquí pasa en medio de los puntos. Dan altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Toman hebra y cierran. Tenemos el primer punto. Ahí vamos a realizar el segundo y el tercero.
Vamos a realizar un punto en este espacio. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos. Abrimos un poquito y pasamos la aguja acá abajo. Damos altura. Uno. Dos. Y 3. Acomodamos. Y vamos a realizar el punto aquí en la hebra del centro. Vamos a realizar el aumento de este lado. Vamos a trabajar la misma secuencia que hicimos de este lado. Aquí vamos a comenzar de esta forma. Miren, ubiquemos primero los puntos que están en el centro o en el medio de los dos puntos puff. Aquí está uno, aquí está uno, aquí podemos ver uno, aquí está el otro. Entonces vamos a trabajar este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Para llevar la secuencia y no perdernos, vamos a contar 1, 2, 3. Entonces vamos a realizar los 3 puntos bajos. Y aquí este cuarto, que es el que está aquí abajo, no lo vamos a realizar. Entonces realizamos aquí el primero. Viene siendo este sí. Y aquí tenemos los 3 puntos, 1, 2 y 3. En este cuarto no lo vamos a trabajar, así que saltamos al siguiente e iniciamos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6 no, pasamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6 no, pasamos al siguiente. Empezamos nuevamente el conteo. Este sí. 3, 4, 5. Vamos a realizar el aumento de este lado y lo vamos a hacer aquí donde está este último punto, aquí debajo. Dos. 3. Tenemos los 3 puntos, sin contar los 3 puntos de aumento de este lado y los 3 puntos de aumento de acá. Aquí en el centro hemos realizado 43 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad y no se les olvide seguir la secuencia. Acá de este lado, sin contar los puntos de aumento de las esquinas, también hemos realizado 43 puntos. Aquí, sin contar los aumentos, hemos realizado 15 puntos. De este lado también vamos a realizar 15 puntos sin contar estos puntos de aumento. Vamos a realizar los puntos faltantes. Aquí en este espacio vamos a realizar 2 puntos. Pasamos la aguja aquí abajito.
y realizamos 2 puntos. Vamos a realizar uno. Aquí vamos a realizar 3, abrimos los puntos. Aquí pasamos la aguja acá abajo en el punto acá abajo. Uno. 2. 3. Miren que le estamos dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Realizamos un punto, y aquí vamos a finalizar con el punto que nos hace falta. Acomodamos y hemos completado los 15 puntos de este lado. Aquí vamos a cortar la hebra, vamos a sacarla y la vamos a pasar de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos hebra, pasamos la aguja debajo de esta cadeneta en el centro, hemos llevado la hebra hacia atrás y así hemos completado los 3 puntos de aumento de este lado. Para realizar los laterales vamos a tejer un nudo deslizado y vamos a realizar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a dar vuelta al punto y vamos a trabajar de la parte de atrás donde están las lomitas, comenzando en la segunda. Hemos realizado 5 puntos. Vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a dar vuelta. Vamos a trabajar la segunda vuelta, lo vamos a hacer contando 1, 2 y en la tercera cadeneta vamos a pasar la aguja. Vamos a realizar cadeneta de altura, vamos a dar vuelta y vamos a hacer el punto nuevamente en la tercera cadeneta. Aquí tenemos 2 puntos, vamos a realizar el tercero y aquí debajo de esta lomita, en este espacio, vamos a realizar el cuarto punto. Cadeneta de altura y damos vuelta, trabajamos en el tercero y en esta lomita de este lado vamos a realizar el último. Ya finalicé las 11 vueltas. En esta vuelta vamos a colocar la argolla o la argolla media luna si la tienes a la mano. Lo vas a hacer de esta forma dependiendo del lateral que estés haciendo. Si te toca hacer el de este lado, mirando hacia afuera, lo vas a colocar aquí enfrente y vas a dar la vuelta. Vas a realizar 1, 1, 2, 3 el primer punto sin tomar la argolla. En el segundo punto, si pasas dentro de la argolla, el tercer punto también lo pasas dentro de la argolla. Y aquí el último lo hacemos fuera.
Te voy a dar las medidas del lateral. De largo tiene 14 centímetros y de ancho tiene 5 centímetros. Vamos a esconder esta hebra, lo vas a hacer de la parte de atrás de los puntos. Y esta puntica la vas a cortar. Aquí escondes muy bien. Ya tengo los dos laterales listos, tienen el mismo tamaño y la misma cantidad de puntos. Cuando realices el primero, al finalizar no cortes la hebra desde el pegue, deja unos 3 metros, mejor es que te sobre y que no te falte, para realizar la costura de este. Entonces mira que cómo colocamos las argollas, mira la posición en la que deben de ir. Para colocar los laterales vamos a dividir nuestra pieza en 3 partes. Ya ustedes deciden qué lado quieren para la parte de arriba y cuál va a ser la de la parte de abajo. Vamos a comenzar colocando el lateral de este lado. Aquí tengo ya la hebra sobre el ganchillo, vamos a pasarla en el centro de los 3 puntos donde está el aumento, que hay 1, 2 y 3. Pasamos en el centro la aguja. Aquí tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Y aquí tenemos el primer punto. Vamos a realizar puntos deslizados, lo vamos a pasar dentro de la cadeneta tomando la hebra esta que está aquí. En el segundo punto, la hebra esta, miren, la larga, vamos a tomar la de abajo. En la siguiente, la lomita. En la siguiente, nuevamente la larga, la lomita, la larga, la lomita, la larga. Punto con punto, que quede frente con frente. Vamos a hacer el segundo, pasamos en el centro. Primero, pasamos dentro de la cadeneta del bolso. Y después vamos a pasar en la cadeneta del lateral. Vamos a tratar de que los puntos deslizados no nos queden tan ajustados. En la hebra de adentro. En la hebra de abajo. Aquí en la cortica. Primero en la cadeneta y después en el lateral. Aquí damos altura y vamos a trabajar de este lado. Ya la base acá donde está la cadeneta lo vamos a hacer en las cadenetas de abajo. Vamos a comenzar en la primera. Dando la altura suficiente a la cadeneta que tenemos en el ganchillo para que no nos quede muy apretado.
Aquí damos altura a esta y vamos a realizar el mismo proceso de este lado. Vamos a pasar acá, miren que ya realizamos aquí el último punto. Aquí está la lomita. Aquí vamos a realizar el siguiente punto. Aquí debajo vamos ahora a realizar el último punto. Vamos a pasarlo en el centro de la cadeneta y nos vamos a ir de este lado. Miren que aquí se ve una lomita, pasamos en el centro de esta, que viene siendo la primera cadeneta de la parte de arriba. Tomamos hebra y vamos a hacer el cierre. Aquí vamos a subir un poquito en el centro de la cadeneta y vamos a realizar aquí que no quede muy ajustado este punto. Aquí punto deslizado, miren que llevamos el punto deslizado hasta acá arriba. Vamos aquí a cortar dejando una hebra larga. Aquí sacamos y vamos a llevar dentro de ese mismo punto de la parte de abajo, vamos a llevar la hebra. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos, como ya le he explicado anteriormente. Vamos a colocar el lateral de este lado. Ya tenemos aquí orejita sobre el ganchillo. Vamos a pasarla en el centro de las 3 cadenetas de aumento. 1, 2, 3, la que está en el centro. Tomamos hebra y hacemos un deslizado. Repito nuevamente el proceso. Tenemos orejita en el ganchillo. Aquí están los 3 puntos. Pasamos en el punto del centro. Siempre va a ser en el punto del centro de los 3 aumentos. Pasamos la aguja. Tomamos hebra. Deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Para la costura de este lateral vamos a tomar las hebras de la parte de abajo. Entonces aquí tenemos esta, que es una sola. Aquí hay varias. Vamos a tomar esta que está aquí, todas las que están debajo. Entonces vamos a la siguiente cadeneta, pasamos primero en el centro de la cadeneta y en el punto. Tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Dentro de la cadeneta primero y acá debajo del punto que está enfrente de la hebra. Traten de no apretar mucho los puntos deslizados para que no les quede muy encogida esta costura. Recuerden que estos puntos tienden a apretar. Entonces pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra que está enfrente. Deslizamos, damos un poquito de altura, pasamos en el centro de la siguiente y aquí en esta hebra.
Vamos a realizar el último punto aquí en este espacio. No en esta lomita, sino aquí en el espacio, miren aquí donde está. Vamos a dar un poquito de altura y aquí ya vamos a trabajar la parte de abajo tomando solamente la hebra que está debajo, pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Damos un poquito de altura a esta hebra, pasamos en el centro y en el centro de la que está enfrente. Aquí vamos a ir subiendo. Aquí tenemos el nudito, este no lo vamos a contar, vamos al que está aquí encima. Voy a seguir realizando los puntos hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar el último punto, pasamos en el centro y debajo de la lomita, de esta forma, tomamos hebra y deslizamos. Aquí hemos realizado desde el primer punto hasta este último punto 30 puntos. De este lado también hemos realizado 30 puntos. Si de pronto les falta o les sobra algún punto, verifiquen, por favor. Y de aquí, de donde está el aumento, sin contar los puntos de aumento, vamos a contar las cadenetas. Hasta aquí tenemos 14 cadenetas. Y de este lado también, sin contar el aumento, aquí tenemos 14 cadenetas. ¿Por qué les digo esto? Para que vean que la postura quedó precisa, no nos faltó un punto y tampoco nos sobró ninguno. Vamos ahora a realizar un acabado de puntos deslizados por toda la orilla y lo vamos a hacer con la misma hebra que venimos trabajando. Damos altura a esta orejita y pasamos en el centro de la cadeneta siguiente. Tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos en la siguiente. Tratemos de no apretar mucho la puntada. Lo vamos a hacer por toda la orilla del bolso hasta llegar al punto antes de donde hemos realizado el final de este lado. Vamos a realizar la última cadeneta para realizar el cierre. Aquí cortamos hebra, sacamos. Con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a pasarla debajo de la cadeneta completa que está aquí. Tomamos la hebra. Aquí vamos a formar una cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la última. Tomamos la hebra. Y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos un poco. Y ahí hemos cerrado ese punto con una cadeneta. Aquí vamos a llevar esta hebra de la parte de abajo de los puntos.
Y aquí con mucho cuidado vamos a esconderla de la parte de abajo, como ya les he explicado. Para la asa vamos a realizar 19 cadenetas. Y tejemos el nudo deslizado y las cadenetas. Ya tengo las 19 cadenetas. Vamos a trabajar ahora puntos bajos y lo vamos a hacer aquí en la segunda cadeneta. Pasamos la aguja en el centro y realizamos un punto bajo. Pasamos en el siguiente. Vamos a trabajar puntos sobre cada cadeneta hasta llegar a esta última lomita. También la vamos a trabajar. Vamos a realizar el último punto. Hemos trabajado un total de 19 puntos bajos. Vamos a hacer cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta y vamos a trabajar puntos bajos debajo de cada cadeneta, comenzando en la segunda cadeneta. Ya finalicé esta segunda vuelta. Vamos a realizar 2 vueltas más para un total de 4. Ya realicé las 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 22 centímetros y medio. Y de ancho tiene 5 centímetros y medio. Vamos a darle forma a la asa. Miren que esta es la parte interna de los puntos. Y acá está la parte derecha. Vamos a doblar hacia arriba, dejando la parte derecha hacia afuera, y vamos a tejer aquí puntos bajos. Entonces aquí damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja debajo de la segunda cadeneta, tomando la hebra que está enfrente. Pasamos la aguja y realizamos un punto debajo de la cadeneta, tomando la hebra que está enfrente. Miren cómo va el tejido. Vamos a realizar aquí los últimos 2 puntos. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de adentro. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a trabajar puntos deslizados por toda la orilla debajo de cada punto. No vamos a cortar la hebra, lo vamos a hacer con la misma hebra. Vamos a pasar la aguja. Miren que tenemos ya la hebra de este lado. En el centro del punto siguiente tomamos hebra, deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos en la siguiente. Vamos a realizar el último punto. Aquí sacamos. Con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar debajo de esa misma cadeneta y llevamos la hebra hacia atrás. Así nos ha quedado la asa. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Lo vamos a hacer debajo por toda la orilla
y ya tendríamos nuestra asa corta lista. Vamos a colocar ahora el broche. Colocamos el seguro. Y se va a colocar de esta forma. Primero vamos a colocar la parte de arriba. Y esta la vamos a abrir un poquito con la ayuda de una pinza. Un poquito nada más. Ubicamos el broche en el centro. Y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a ir metiendo antes de cerrar. Verifiquen que haya quedado en el centro. Si tienes esos de tornillo son mucho más sencillos. Simplemente es colocar y ajustar el tornillo. Aquí. Vamos a colocar ahora la parte de abajo. Vamos a acomodar muy bien nuestro bolso. Y vamos a llevar las hebras de la parte de abajo. Ya hemos llevado las hebras hacia atrás, mírenlas acá. Vamos a acomodar el broche para ver si quedó bien ubicado. Ya tenemos el broche bien ubicado. Vamos ahora a ajustar las hebras de la parte de atrás. Aquí vamos a tratarlas de llevarlas juntas, pasándolas debajo. Vamos a realizar 2 nuditos en cada hebra. Y estas punticas las vamos a esconder debajo de los puntos puff. De esa forma van a ir escondiendo los puntos. Aquí en la puntica que le queden pueden ponerle un puntico de silicona para que no se suelte. Ya finalicé la postura del broche, les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Miren que las hebras quedaron totalmente escondidas, no se notan. Vamos a colocar las argollas mosquetón, lo vamos a hacer en este espacio. De este lado colocamos la otra. Acomodamos muy bien. Y la vamos a ubicar aquí encima de nuestro bolso. 1, 2, 3 puntos. Bien, vamos a tomar 3 puntos que queden aquí derechitos. 1, 2, 3. Estos 3 que están aquí. Vamos a colocar ahora la cadena. He colocado en las puntas un mosquetón pequeño para colocarlo de este lado. Para finalizar vamos a colocar la borla. Si quieres aprender a realizarla, en el canal tengo el paso a paso. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Si quieres hacer la borla con colores combinados, vas a realizar el mismo proceso, pero en vez de tomar una sola hebra, vas a tomar las hebras que desees combinar. Esta la podemos colocar aquí o la podemos colocar aquí. Ya la colocas donde tú quieras. Vamos a colocarlo aquí. Te voy a dar las medidas finales de ancho. Tenemos 21 centímetros y de alto contando la tapa. Aquí en el lateral tenemos
15 centímetros. Si eres nuevo y no te has suscrito, suscríbete. Nos vemos la próxima. Chao, Dios te bendiga.